La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, mi nombre es Maite, soy una inmigrante en Estados Unidos y decidí hacerme mecenas por varias razones. Una de ellas es que la hora de audio que nos ofrece la Cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Comencé escuchando el programa sin ser mecenas y cuando me di cuenta de que esa hora de radio era información necesaria, compañía añorada y sobre todo un refugio imprescindible para sobrevivir anímicamente desde la distancia, no lo pensé dos veces y decidí aportar esos euros mensuales que aquí en realidad me los gasto en 3 cafés. Así que en lugar de 3 me tomo 5 con abrazo incluido y un no estás sola que me da la vida. Si no eres mecenas y puedes permitírtelo, por favor no lo dudes y colabora. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Estamos viendo, como digo, una serie de hechos que tienen que ver con la impunidad, que tienen que ver con la presión del poder político a otras instancias de nuestra sociedad, como el poder judicial. Estamos viendo cómo se viola la separación de poderes y estamos viendo que todo esto tiene lugar implicando a gente, a personas que hacen negocios juntos, que comen y cenan juntos, que van a las mismas bodas y que salen en las mismas fotos. Señoras y señores, yo creo que Andalucía, que es una tierra española por excelencia, merece más de lo que tiene. Andalucía no puede resignarse a unos niveles de paro que están por encima notablemente de la media nacional. No hay ninguna fatalidad, ninguna, que condene a Andalucía a una situación así. Juanma Moreno es perfectamente consciente de ello y tanto él como su equipo poseen la capacidad, la decisión y la sensibilidad para impulsar el cambio y sacar a Andalucía de la resignación a la que le han conducido casi 40 años, todos de políticas socialistas. Siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros tenemos esa actitud de diálogo que pusimos en marcha con un acuerdo con Ciudadanos, donde hubo 6 puntos iniciales que eran unas condiciones previas que todos sabían que era lo que eran lentejas, vaya, era lo que es, no había otra opción, es lo que era y por lo tanto había que asumirlo como tal para precisamente garantizar la gobernabilidad de este país y garantizar que hubiera un gobierno en España. Es un esfuerzo continuado y constante, como ya he tenido ocasión de decir, las cuestiones, el proceso va más lento de lo que a nosotros nos gustaría, pero tenemos que cumplir los requisitos que la Unión Europea ha diseñado para hacer que el proceso no cree situaciones que puedan ser desagradables y eso requiere una serie de medidas y de pasos que no son siempre fáciles, empezando por la identificación de los refugiados, su registro, su traslado en determinadas condiciones, las verificaciones en materia de seguridad, etcétera. Buenos días amigos y amigas, bienvenidas a la cafetera una mañana más. Por fin es martes.
Ya hemos pasado de tener un tono así más sosegado, musical. Bueno, no, con Fridonia también había un cierto movimiento, pero entramos con un poco de agitación para entonar la mañana, para prepararnos para esta larga jornada que comienza en este momento. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias por participar en este programa, por incorporaros a esta emisión, tantas y tantas personas que nos van a ayudar a interpretar la realidad, la actualidad. Sac, Percebeiro Gude, Superfume, Argantonio, The Truth Hearts, Rocío Ibarra Arias. Dice Fer, ¿cómo se llama la canción? Que no tengo Shazam en el móvil. Pues es una canción que se llama Safe and Warm in Hunter as Arms. O sea, Roller Genoa. Las ponemos las canciones. De todas formas, muchas veces nos preguntáis, y si entráis en radiocable.com y buscáis la noticia del día, pues hoy, por ejemplo, vamos a hablar algo de la justicia española o de la injusticia española. Es como se llama el hashtag del programa. Almohadilla, la cafetera, injusticia española. Bien, pues si entráis en Radio Cable, abrís la noticia de lo que hayamos estado hablando, la entrevista que hayamos hecho, y allí justo debajo tenéis los títulos de las canciones que hemos empleado durante el programa. Lo digo porque nos llegan bastantes peticiones, no siempre podemos responder porque a veces me pilla mirándolo por la calle. Oye, ¿cuál fue la canción que sonó a mitad de mañana? Bueno, pues entráis en radiocable.com, en la noticia, y ahí abajo siempre colocamos los títulos de las mismas. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Has tenido un buen día? Hombre, ¿Tenemos razones para asustarnos? No, creo que lo he empezado muy bien y tengo guardada la cucharilla. ¿Sabías, Emilio, que María es el único ser vivo que conozco capaz de asesinar con una cucharilla de plástico? ¿A quién? Bueno, a ti no, que eres observador internacional y tengo que tener cuidado. Tú por si acaso observa. Sí. El único que está detrás de una mesa con sacos terreros soy yo. Así que deduce algo de eso. Por proximidad te toca. Bueno, vamos a hablar algo, por cierto. Hoy el Tribunal Supremo tiene que tomar una decisión. Es una decisión compleja para un país como este, pequeño, gris, pacato, pero una decisión pendiente en este país. Porque tienen que atender una petición sobre si sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, parece ser que el Tribunal Supremo tiene que tomar esa decisión que lleva pendiente mucho tiempo, reclamada por las víctimas de la dictadura fundamentalmente, que como en ningún país que yo conozca, están pagando con sus impuestos la tumba de un dictador, y bueno, pues es una forma casi de maltrato por parte del Estado. Lo que han solicitado algunos abogados y colectivos de familiares es que se saquen los restos de Franco y que su familia sea la que se responsabilice de cuidarlos. Bueno, no le va a costar mucho a la gente descubrir, buscando el nombre de Emilio Silva en la red, que además es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No está aquí en condición de eso, está en condición de periodista, porque además él es periodista y en fin, ha trabajado en numerosos medios de comunicación, y a nosotros nos interesa esa faceta, pero teniendo aquí al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nos parece también que es una impronta interesante para este programa, así que hoy vamos a tener también la oportunidad de comentar este asunto, que es una asignatura pendiente en este país. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Parece cuando vos te preocupás, si vos te preocupás por los marginados, por los pobres, por los olvidados, por los sometidos, sos populista. Naturalmente. Si te preocupás de tener una fiscalidad casi exenta, que no le cobre al capital nada y que permita la acumulación de la riqueza, sos un gobierno serio. José Mújica, que tiene una capacidad para sintetizar la realidad, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde
podéis participar dejando notas de audio, unos 30 segundos, y nos enviáis un titular también para que sepamos y podamos agrupar los mensajes en torno a los propios temas. 627-002-002, o bien comentando a través del hashtag del programa, @la cafetera Injusticia Española. Y vamos a repasar, si os parece, las portadas de los periódicos, porque hoy, aunque con la actualidad bastante fragmentada, porque son diversas informaciones, pero hay un epicentro en los últimos días sobre el que nos gustaría detenernos. Y ayer precisamente Iñaki Gabilondo dedicaba su videoblog a este asunto. Tuvo bastante notoriedad, bastante repercusión en la red. La independencia judicial, la imagen de la justicia. La justicia española, que además había conseguido, esto se observaba bastante claramente en las encuestas, había conseguido salir, relativamente bien parado de toda la catarsis, de toda la crisis de reputación que estaban viviendo las instituciones españolas, pero como había emprendido algunos casos muy sonados, muy sonoros, pues digamos que se había mantenido al margen de esa caída de reputación y de ese debilitamiento institucional, ¿no? Sin embargo, las decisiones de los últimos días, lo que estamos observando en los últimos días, está produciendo, una enorme desconfianza en todo el sistema judicial. Ayer, por cierto, puse un Twitter que decía: confiábamos en la justicia, despertamos, que tuvo muchos retuiteos, porque creo que sintoniza bastante con lo que pensáis todos sobre lo que le está sucediendo, ¿no? En primer lugar, todas estas exhibiciones desde el Ministerio de Justicia con el fin de la independencia judicial, ¿no? Cuando escuchamos hablar al ministro de Justicia, el señor Catalá, hablando de la influencia que tiene sobre la Fiscalía o la forma en la que la Fiscalía gobierna, cuando vemos la sentencia del caso de la Infanta y de Urdangarín, cuando vemos en las últimas horas, como hemos visto, que Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas black, a pesar de ser condenas importantes, relevantes, no va a ir a la cárcel en principio por esto, o no va a entrar ahora en principio por esto, pues la imagen, desde luego, que traslada, la imagen que nos llega, es francamente mala. Y esto es preocupante porque, insisto, es verdad que daba la impresión de que la justicia era el último reducto que quedaba de confianza en unas instituciones que están muy deterioradas. Así que, en fin, no podemos más que manifestar nuestra preocupación por este asunto, que es algo que ya estáis empezando a percibir todos perfectamente, con muchísima claridad, pero que el gobierno sigue dando la vuelta. Y mientras tanto seguimos viendo unos juzgados. ¿Cómo era esto que me estabas contando, Emilio, de los juzgados? Los propios jueces madrileños habían mostrado su preocupación por la lentitud, ¿no? Bueno, ayer hubo una reunión en Madrid convocada por algunos fiscales que están exigiendo a la comunidad mayor inversión en justicia, pero no en personal, aunque es algo que llevan reclamando también mucho tiempo, sino desde un punto de vista meramente material. Juzgados encharcados como el de Villalba, quemados que no son reparados debidamente como el de Torrejón, o el caso en el que muchos políticos, incluido Mariano Rajoy, a veces se quejan de cómo están tardando los procesos judiciales, cuando desde los presupuestos de las comunidades autónomas y de los presupuestos generales del Estado precisamente se ralentizan los recursos que tienen los jueces para acelerar su trabajo, ¿no? Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Hemos visto juzgados en los que se acumulan las cajas con los expedientes, cajas podridas, rotas, con expedientes polvorientos, casi devorados por las ratas. La imagen es absolutamente demoledora. Creo que ha habido un juzgado donde tuvieron que desalojarlo porque empezaron a salir aguas fecales, ¿no? En Villalba, sí. Así que, en fin, la imagen de la... Una metáfora. De la injusticia, efectivamente, es toda una metáfora del estado de la justicia. Pero mientras tanto hemos visto también lo que estaba ocurriendo en Murcia, ¿no? El presidente de la comunidad autónoma había firmado un pacto para dejar su cargo, lo hemos estado hablando en todos estos días, para dejar su cargo en el caso de que fuera imputado. Bueno, ha sido imputado, no ha dejado su cargo, y sabéis que el Partido Popular tenía firmado un pacto con Ciudadanos que le obligaba, entre otras cosas, a eso, además de que lo había prometido públicamente, ¿no? Pero dice el periódico El Mundo esta mañana que el Partido Popular va a incumplir los puntos claves del pacto con Ciudadanos. Cuando se cumple el plazo para aplicarlo, Génova cree que puede ser inconstitucional limitar mandatos y suprimir aforamientos, y se niega a forzar la dimisión de los imputados. Y Maillo dice, bueno, es que es normal, lo firmamos
porque eran lentejas. O las tomas o las dejas. Siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros tenemos esa actitud de diálogo que pusimos en marcha con un acuerdo con Ciudadanos, donde hubo 6 puntos iniciales que eran unas condiciones previas que todos sabían que era lo que era. Eran lentejas, vaya, era lo que es. No había otra opción. Es lo que era y por lo tanto había que asumirlo como tal para precisamente garantizar la gobernabilidad de este país y garantizar que hubiera un gobierno en España. No estaría mal que dentro del Congreso de los Diputados se empezara a pensar en que este tipo de acuerdos, el incumplimiento de este tipo de acuerdos debería ser un delito, ¿no? Porque lo que no puede ser es que se estén riendo de esa manera de la ciudadanía, ¿no? Y con esa irresponsabilidad con la que para sentarse de nuevo en la Moncloa hemos firmado esto y estos ya no son mis principios porque ahora tengo otros, ¿no? Entonces habría que regular de alguna forma que eso no se pueda cumplir y el que tiene la pelota en el tejador es Ciudadanos, ¿no? Sí, porque a Ciudadanos es al que les han dejado los pies de los caballos. No sé si esto es muy relevante o no para ellos, el tiempo lo dirá, veremos a ver cuál es la reacción de Ciudadanos, pero desde luego ese pacto que habían ofrecido y vendido a la ciudadanía como un pacto que venía a regenerar la vida política española y de obligado cumplimiento, se ha quedado en papel mojado, ¿no? Algo tendrá que decir Ciudadanos. Sí, bueno, es que el problema también es Sí, vale, el Partido Popular ha conseguido gobernar, aunque es en minoría, y digamos que hay un cierto control por parte de otros partidos políticos. Lo que no nos contaron a lo mejor con suficiente ahínco fue que ellos pueden vetar ciertas iniciativas si influyen en el presupuesto. Esto fue, digamos, la trampa que puede ser que nos colaron, ¿no? Porque no es una mayoría absoluta, pero es una minoría bastante controlada. Y ahora yo creo que vamos a ver si Ciudadanos, el hecho de que Albert Rivera hubiera sido militante del Partido Popular y que ahora estén con este vínculo, dos no pactan si uno no quiere, vamos a ver si realmente es casi una escisión del PP que conserva ciertos vínculos, ¿no? Porque en el caso de Murcia es escandaloso cómo están mirando para otro lado después de haber levantado la mano argumentando que tienen un acuerdo por el cual el presidente ya no debería serlo. Y están pasando los días, han puesto una fecha para una reunión. Quiero decir, cómo van dilatando el tiempo, jugando con los tiempos y la baja exigencia que tienen en el cumplimiento de su acuerdo, ¿no? Es igual que en la Comunidad de Madrid, donde hay más de 15 diputados que han ido dimitiendo por vínculos o con tramas corruptas o por futuros problemas, y la laxitud con la que actúa Ciudadanos al respecto, pues yo creo que es incluso bastante preocupante, ¿no? Porque desde un punto de vista más o menos uno que puede estar lejos de ellos ideológicamente podía pensar que venían a regenerar un poquito de algo, ¿no? Pero lo que se está viendo es que están totalmente sumisos a las decisiones que va tomando el Partido Popular. Pues es precisamente el titular de portada del periódico El Mundo, que además lleva otro tema que conecta con el hashtag que estamos utilizando hoy. El Partido Socialista avisa al fiscal general de que está bajo sospecha generalizada. Dice el periódico El Mundo que los partidos de la oposición exigieron ayer al gobierno que ofrezca explicaciones sobre las presiones que han recibido algunos fiscales y en particular las que se ejercieron sobre la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, para que aceptara algunos nombramientos si quería seguir en el cargo. El más duro fue el Partido Socialista, que advirtió al actual fiscal general, José Manuel Maza, de que con todas las informaciones que se están produciendo, que se están publicando en torno a los nombramientos en el Ministerio Público, sus actuaciones están bajo una sospecha generalizada. Es muy generoso en todo caso el periódico El Mundo diciendo que esa fue una posición de dureza, o sea, las amenazas del Partido Socialista, además de que suenan un poco en fin, no quiero ser muy duro en las palabras, pero digamos que la credibilidad en este momento del Partido Socialista no tiene un gran valor, y entonces dice, bueno, anunciamos al Partido Popular, al gobierno, que nos vamos a enfadar mucho en el caso de que no se pongan serios con este tema, y entonces cuando uno escucha declaraciones que no son exactamente esas, pero que tienen ese ámbito ese sonoro, pues hombre, llama la atención, ¿no? O sea, no está muy para presumir las cosas.
Ayer precisamente Pablo Echenique de Podemos se pronunció sobre este asunto, hablando de Murcia, ¿no? Y hablando de la forma, las complicidades que existen entre empresarios y gobierno, fiscales y jueces y imputados. Y entonces dijo, hombre, esta gente es la gente que se va a cenar junta. Estamos viendo, como digo, una serie de hechos que tienen que ver con la impunidad, que tienen que ver con la presión del poder político a otras instancias de nuestra sociedad, como el poder judicial. Estamos viendo cómo se viola la separación de poderes y estamos viendo que todo esto tiene lugar implicando a gente, a personas que hacen negocios juntos, que comen y cenan juntos, que van a las mismas bodas y que salen en las mismas fotos. La España de los señoritos, dice David Quirós, huele a rancio mucho la actuación de la Fiscalía. Siempre hemos sabido que el Poder Judicial en España no es independiente, nunca nos ha sorprendido. De hecho, hay toda una teoría política sobre si debe o no debe serlo, y hay un debate, que es un debate real, ¿no? Debe estar controlado por los poderes democráticos, por el Parlamento. Digamos que tiene una cierta justificación el hecho de que haya existido un control político sobre la judicatura, ¿no? Por eso, porque finalmente uno presupone que eso no significa la forma en la que se aplican las leyes, sino que eso presupone que, bueno, la forma en la que se construyen las leyes o que se construye el contexto judicial. Pero claro, el problema es que eso poco a poco se ha ido disolviendo y se ha ido prostituyendo. Y entonces se han ido colocando fiscales y gobiernos dentro de los órganos de los jueces que en realidad lo que mantienen son las políticas que por otra parte siempre han sido las más reaccionarias, porque en esto poca alternancia se ha producido en la vida política, ¿no? Pero bueno, da la impresión de que las democracias más desarrolladas, las democracias más modernas, lo que garantizan, o las que garantizan mejor los derechos civiles, son aquellas en las que la justicia es absolutamente independiente, ¿no? Así que ayer vimos en el intermedio, por cierto, denuncias muy duras de Jiménez Villarejo diciendo que él mismo había sido objeto sistemático de presiones por parte de los fiscales, ¿no? Decía, las presiones a fiscales vienen de la Fiscalía General del Estado, yo las viví, dijo Villarejo a Gonzo ayer en el intermedio, ¿no? Que son acusaciones muy duras, porque aquí pasan sin pena ni gloria, y aquí se puede publicar una portada en este país denunciando las presiones que han sufrido algunos fiscales por no haber aceptado los nombramientos o incluso que eso le haya quitado de la carrera judicial, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Lost outside of you. Lost outside. Democracia secas, dice David Quirós, división de poderes, Montesquieu ha muerto, Montesquieu asesinado en plaza pública en nuestro país, pero insisto, el riesgo de todo esto es que confiábamos todavía en que había un cierto margen para la esperanza para luchar contra la impunidad. 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestros mensajes, 627-002-002. Buenos días, Resistencia. ¿Recordáis aquella fábula de cómo la sociedad más avanzada de Europa pudo llegar a convertirse en una sociedad nazi? Aquella de cada día pasé por debajo de un puente y un día cambiaron un tornillo y otro día cambiaron una pieza. Y cuando quise darme cuenta, el puente era distinto. Pues estas noticias que estamos viendo con fiscales reconociendo que han sido presionados, con funcionarios anticorrupción siendo asaltados en su casa en busca de pruebas que implican al PP. Todas estas noticias son los tornillos de nuestro puente. Y me aterra pensar en qué será lo que quede cuando ya tarde nos demos cuenta. Por otro lado, los franquistas inauguraron el estilo Trump hace tiempo. Vamos a hacerle un mausoleo del copón al Tito Paco.
Hay un problema estructural en la justicia española también que tiene que ver con cómo se llega a ella, ¿no? A ser juez o ser fiscal. Es una reforma que tiene pendiente España desde hace mucho tiempo porque es un sector tremendamente endogámico y desde ningún poder político se ha querido establecer algo similar al MIR de los médicos para jueces y fiscales, ¿no? Algo que permitiera que quien accede a esos puestos no tenga, digamos, los recursos materiales o tenga que tener los recursos materiales o sea favorecidos por ellos a la hora de estar unos años preparando la oposición y pagando un preparador, ¿no? Y que fuera un examen después de la carrera en el que se empezaron a hacer prácticas y eso permitiría que romper con esa endogamia, ¿no? Porque es otro grupo que durante muchos años se ha heredado de padres a hijos, a sobrinos y ese es otro de los lastres franquistas, ¿no? No solo en la justicia, incluso hoy hay algunos o unos cuantos miembros del Tribunal Supremo que tiene que decidir hoy sobre el Valle de los Caídos que empezaron su carrera jurando fidelidad al movimiento. Claro, porque es que siempre se ha dicho, ¿no?, que la transición que se vivió en otras instituciones del Estado nunca pasó por la justicia, ¿no? Que es algo de lo que se ha hablado muy poco de forma abierta, ¿no? Que probablemente, ¿cómo es posible? Es inadmisible en cualquier otro tipo de institución del Estado que alguien se declare filofascista, incluso escriba en artículos públicos declarando su afinidad, proximidad con el movimiento nacional y con el franquismo y que sigan ejerciendo la carrera de Derecho, ¿no? O la judicatura. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de abogados, estamos hablando de los tipos que tienen que administrar la ley. Eso es absolutamente insólito. ¿Tú crees que va a haber una decisión? Sé que es un poco de futurología, pero ¿crees que se van a pronunciar afirmativamente a sacar a Franco? Yo creo que no, igual en un rato me he equivocado, pero bueno, el conflicto, eso, Franco es un nudo, simbólicamente sería muy importante sacarlo de allí, ¿no? Porque más allá de que materialmente es muy sencillo, ¿no?, trasladarlo quizá al cementerio del Pardo, que es donde está enterrada su viuda, y bueno, pues que la familia gestione la tumba del dictador como hace cualquier familia con sus seres queridos, sería simbólicamente muy importante porque escenificaría que la democracia le da una orden a Franco, ¿no? Y es que tú ya no puedes estar aquí. Y quizás ese gesto acabaría o empezaría a desencadenar muchas cosas con el fin de lo atado y bien atado, ¿no? Pero simplemente el Valle de los Caídos, con la disposición que tiene, con la ocupación que tiene por parte de una abadía benedictina, ¿no?, por el concordato, al ser una basílica, el Supremo también pues tendrá que reconocer que no puede meterse allí, digamos. ¿Por qué es necesaria la aprobación de la familia? Bueno, la aprobación de la familia no tiene por qué, se acaba de hacer en Pamplona, en el Monumento a los Caídos de Navarra. En Pamplona, el pasado mes de noviembre, fueron extraídos de ese gigantesco monumento que está en un lugar privilegiado de la ciudad los restos del general Mola y del general Sanjurjo. La familia de Mola, digamos que colaboró con el arzobispado, un acuerdo que hubo entre el arzobispado y el ayuntamiento de Pamplona. La de Sanjurjo no, pero bueno, pues en el momento que la Iglesia abrió la posibilidad de esa actuación, se pudo hacer, ¿no? Pero según el concordato del año 79 sería la invasión de un lugar de culto, porque el Valle de los Caídos está calificado como tal, ¿no? O sea que la propia decisión judicial podría colisionar con el concordato. Por eso creo yo que no se van a meter a deshacer ese nudo, ¿no? Porque eso supondría un conflicto que nunca nadie ha querido tener en España, digamos, desde las altas instituciones del Estado con la Iglesia Católica, ¿no? Que es la posibilidad de que una decisión política pueda entrar en ese territorio y llevar a cabo una actuación, ¿no? Oye, y dio la impresión, cuando se despedía el gobierno de Zapatero, en las últimas semanas hubo algunas especulaciones, yo lo recuerdo porque tuve la oportunidad de preguntárselo en 59 segundos o al Rojo Vivo cuando se emitía por la noche, no recuerdo, algún ministro del Partido Socialista, que estaban especulando sobre la posibilidad de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Habría sido un choque feroz. Y tú tienes una tesis sobre esto, es un poco conspiranoica, pero me parece bastante interesante, ¿no? Que de alguna forma pareciera como si esto le habría beneficiado mucho electoralmente porque la izquierda se habría movilizado seguramente, ¿no? Bueno, eso lo hizo el ministro Jáuregui cuando estaba en el Ministerio de Presidencia y justo al final de la legislatura. De hecho, es un informe que se hace público cuando ya han perdido las elecciones. Yo tengo una teoría conspiranoica entre comillas, ¿no? Pero
que es la posibilidad de que el PSOE quisiera haber, en cierto modo, perdido esas elecciones, ¿no? Pero sí es cierto que si hubiera sacado los restos de Franco al final de esa legislatura, y teniendo en cuenta que la izquierda en España electoralmente tiende a deprimirse, ¿no?, bastante, y a abstenerse, y muchas veces se activa por reacción, ¿no?, pues por reacción a la gestión del 11M cuando Aznar empezó a mentir sobre el atentado. Quiero decir, la izquierda es muy reactiva en eso. Solo el efecto que hubiera producido en la caverna española la decisión o el anuncio de la decisión de sacar a Franco del Valle de los Caídos posiblemente hubiera movilizado un voto que en las elecciones del año 2011 se quedó en casa, ¿no? Y hubiera posiblemente cambiado bastante el panorama de ese Parlamento, y quizá incluso el PSOE no estaría ahora en su propio Valle de los Caídos, ¿no?, penando y buscando un liderazgo que lo saque de la crisis. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Construiríamos la luz. Este es uno de mis anuncios electorales favoritos. Fue basado en un poema, pero fue un anuncio electoral que hizo Izquierda Unida a Andalucía. Es uno de los mejores anuncios electorales que se han hecho en este país. A mí, de mis favoritos, hubo uno maravilloso también que se hizo en el cambio de la primera a la segunda legislatura de Zapatero, cuando ya empezaba a extenderse un cierto pesimismo sobre aquello del no nos falles, y entonces el Partido Socialista hizo un anuncio muy bueno que consistía en gente que llevaba a votar a sus mayores, a sus abuelitos, a su madre, y recorría kilómetros y kilómetros y decía, bueno, sabe que no va a votar como él, pero celebraba el ejercicio de la democracia, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención algo que decía Obdemurian Senku, que dices en internet, Obdemurian: construyéndose una justicia ad hoc, es muy fácil que un régimen nuevo se vista de demócrata, porque solamente tienes que ponerte maridigno con quienes gritan en contra de esa justicia, torticera, y les llamas enemigo de la democracia, y entonces ganas en la manipulación del contexto, ¿no? Y no sé si fue todo tan elaborado, pero desde luego ha terminado pareciéndose bastante al análisis que haces, ¿no? Bueno, 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio, donde podéis dejar vuestras notas de audio. Buenos días, cafetera. Verás, voy de camino al trabajo y estaba escuchando la BBC en el coche. Y la noticia es que han cambiado el sistema de cómo calificar los huevos que venden, de huevos de jaula, de gallinas free range, como la llaman aquí, que están libres. Y había dos productores y uno de ellos dijo algo muy parecido a
a lo que ayer dijo Fernando en relación a la venta de armas. Decía, yo vendo estos huevos, que sí, que son de gallinas jauladas, pero yo vendo lo que la gente consume. Mientras la gente siga consumiendo los huevos, pues yo los vendo. Y dije, joder, se parece bastante a lo que ayer escuché en la cafetera, y me pareció bastante curioso. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Salva, desde el Reino Unido, te agradezco mucho el mensaje. Salva, casi prefiero no recuperar la conversación de ayer porque llevo toda la noche contestando mensajes porque ha habido gente muy molesta, muy discrepante. La discrepancia es buena, sana, nos gusta, es edificante además discrepar, es edificante debatir, siempre desde el respeto, por supuesto, porque si no nos falta este respeto, yo ya sabéis que las bloqueo a la primera de cambio, pero está bien, yo sabes que sintonizo con lo que estás diciendo, ¿no? No todo justifica ciertas cosas y quizá debamos empezar a reflexionar que tenemos que empezar a vivir peor para que otros puedan vivir un poquito mejor, porque si no llegamos a situaciones tan paradójicas como la que se produjo ayer cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, presumió de varias cosas. En primer lugar, sobre la política de acogida de refugiados, lo cual es una broma de mal gusto. Dice, hombre, no todo va a la velocidad que podría ir, pues estamos condicionados por terceros. En fin, esta desidia, esta ignominia que se está produciendo en torno a los refugiados, familias enteras con niños pequeños en campamentos de tiendas de campaña, de camping de fin de semana, durante semanas abandonados a su suerte, bajo temperaturas heladoras. Esto en las puertas de esa Europa que tan solidarias presumía, se decía, se anunciaba. De ahí vemos a Dastis todavía mirando para otro lado. Yo la verdad es que le estaba escuchando y decía, ¿cómo es posible que alguien así haya llegado a ministro de Asuntos Exteriores? Es un esfuerzo continuado y constante. Como ya he tenido ocasión de decir, las cuestiones, el proceso va más lento de lo que a nosotros nos gustaría, pero tenemos que cumplir los requisitos que la Unión Europea ha diseñado para hacer que el proceso no cree situaciones que puedan ser desagradables y eso requiere una serie de medidas y de pasos que no son siempre fáciles, empezando por la identificación de los refugiados, su registro, su traslado en determinadas condiciones, las verificaciones en materia de seguridad, etcétera. España solamente ha acogido al 5% de los refugiados que se había comprometido, al 5% de los refugiados que se había comprometido. Y Mariano Rajoy, presumiendo, hace unos días publicó una tribuna en el periódico El País, donde todavía presumía de la actividad española, de la capacidad y, en fin, después de lo que hemos estado viendo, el 5%. Es una cosa absolutamente vergonzosa. Y decía el señor Rajoy, hablaba de la visita de Mauricio Macri a España, y decía, no podemos ser indiferentes ante la violación de los derechos humanos. La defensa de la libertad no puede ser meramente retórica, de fácil enunciación y escasa concreción. Debe empezar por la sensibilidad ante el sufrimiento, atendiendo casos concretos y actuando, y es el compromiso más noble que pueden movilizar a los poderes públicos. Mariano Rajoy. Y decía, personas que han sufrido por la libertad y por los derechos encuentran ahora entre nosotros el refugio que necesitan, y ante sus ojos España es lo mejor que puede ser, un refugio de la libertad y el amparo de quien lo necesita. Es hora de valorarlo en su justa medida y de saber apreciar también la fuerza positiva, generosa y responsable que los españoles representamos ante el mundo. España ha acogido solo al 5% de los refugiados que se había comprometido, al 5%. Mary. Por recopilar un poco también una información que ya dimos aquí en la cafetera, bueno, es de hace prácticamente un año y era de Desalambre del diario.es y viene en relación a esto, y es que venezolanos, sirios y saharauis
la doble vara de medir del gobierno para dar la nacionalidad persecución. Y veíamos cómo el gobierno daba la nacionalidad española a familiares del opositor venezolano Leopoldo López por persecución política. Sin embargo, nos encontrábamos, como decía esta noticia, que los saharauis no acceden a la nacionalidad española por obstáculos políticos y burocráticos y tampoco al estatus de refugiado en muchas ocasiones. Con lo cual, no se trata de refugiados, se trata de intereses políticos. Dice Hardy Useful, dice, cada vez que oigo a Dastis hablar no dejo de ver a Dani Mateo bailando. Bueno, pues espérate, porque no es lo único que dijo. Además de presumir sobre las cualidades en la acogida de los refugiados en España, Dastis ayer presumió también de nuestra relación con los países árabes. Con los países árabes nosotros sentimos una relación de nuestra historia, pero que ha quedado grabada en nuestro ser y en nuestra identidad, y vamos a apoyarlos evidentemente en los momentos. Nosotros con los países árabes estamos a las duras y a las maduras, y cuando sea necesario les vamos a apoyar y saben que pueden contar con nosotros. Ponías cara de estupefacción, Emilio. Bueno, es que escuchar a esta persona, que por lo visto es ministro, me deja... Pero es que la locuacidad del gabinete de Rajoy... Bueno, es que hay que escuchar al presidente del gobierno. Ayer, por cierto, participó en un acto por la mañana. Yo quiero que escuchéis esto, porque participó en un acto por la mañana donde hizo una crítica a Susana Díaz velada, y entonces, bueno, dijo que el mejor candidato que podía existir para Andalucía era el del Partido Popular, porque, bueno, ya sabéis, en Andalucía gobierna desde hace 40 años el Partido Socialista, ese partido de paniaguados, etcétera, etcétera. No lo dijo con estas palabras, pero en fin, venía a decir todo esto. Bueno, pero es que, atención a la locuacidad, a la capacidad de expresión de Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Señoras y señores, yo creo que Andalucía, que es una tierra española por excelencia, merece más de lo que tiene. Andalucía no puede resignarse a unos niveles de paro que están por encima notablemente de la media nacional. No hay ninguna fatalidad, ninguna, que condene a Andalucía a una situación así. Juanma Moreno es perfectamente consciente de ello, y tanto él como su equipo poseen la capacidad, la decisión y la sensibilidad para impulsar el cambio y sacar a Andalucía de la resignación a la que le han conducido casi 40 años, todos de políticas socialistas. Andalucía es esa tierra por excelencia. Que es una tierra española por excelencia. Tengo un amigo que fue a la... Tú fuiste a la mili, ¿no? También, Emilio. No tuve el gusto. Bueno, pues tengo un amigo, mi amigo Jaime Compairé, que fue a la mili, y entonces dice, en la primera, dice, claro, había que ver a los cafres que entonces gobernaban ese asunto. Y dice, hicimos una misión nocturna y nos llegó un teniente o un alférez o lo que fuera que tenía que ser en ese momento, y entonces nos hizo una clase teórica primero. Y la primera frase fue: señores, la noche se caracteriza por su oscuridad. Y ahí comenzó la misión nocturna. Me parece una anécdota que retrataba bastante bien el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Yo, por favor, quiero pedir que si alguien tiene una grabación del Consejo de Ministros, la filtre ahora mismo. Bueno, escuchas la cafetera. Esto en lo que se refiere a las portadas de los periódicos, a los actos que tuvieron ayer lugar. Mucho OMS también. Sabéis que compareció el portavoz de la Generalitat, el 9N, consejero de la presidencia entonces. Asumió los hechos, tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo. Por eso es por lo que estaban aquí. Además, Artur Mas, que vino a Madrid, entre gente también de la Asamblea Nacional Catalana, que acompañaron en su trayecto hasta los tribunales al señor Homs, y allí alegó ignorancia para defender su inocencia, dice el periódico El País. Es hoy fotografía de portada, además, este asunto también en el periódico ABC. El abogado del 9N suspende en derecho ante el Supremo, dice el periódico ABC. Homs incurre en contradicciones y errores jurídicos flagrantes en su defensa por desobedecer al Tribunal Constitucional. No había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia, alegó ayer, aunque dijo que en todo caso él volvería a repetirlo. Y lo vemos también en el periódico El País, en el periódico La Razón. Dice: TV3 emite en directo el juicio a Homs, pero no el del caso Palau.
del saqueo de Millet solo retransmitirá lo más relevante. OMS se burla del Supremo, no entendía la resolución del Constitucional y los soberanistas activan la desconexión como respuesta a los tribunales. Algún día hablaremos, porque tengo algo de información también sobre las posibilidades, los espacios de negociación que quedan entre el Gobierno y la Generalitat y los independentistas y los márgenes, porque se está empezando a extender la idea de que vamos directos hacia el choque de trenes, que va a haber una convocatoria de referéndum, que el Gobierno se va a tener que ver en la tesitura de si paralizarlo o no, y existen muy pocas fórmulas, la inhabilitación, pero ¿qué pasa si al día siguiente van a trabajar los inhabilitados? ¿Interviene la Guardia Civil? Bueno, pues en ese debate, en esa tensión que se está viviendo, ambas partes presumen de no tener temor ante ese choque de trenes. La cuestión está en saber quién está jugando de farol, quién de verdad estaría dispuesto a un enfrentamiento a lo que es un evidente conflicto civil, ¿no? En términos, pues, sin decirlo, sin ir más allá, pero desde luego hay un choque de legitimidades civiles y legales. Así que, bueno, y Trump también. Trump gastará 54.000 millones más en defensa. Tenemos que empezar a ganar guerras, asegura Donald Trump, que es hoy portada en el periódico La Razón, aunque este tema de portadas, como ha anunciado este incremento en el presupuesto tan importante, lo ha recogido también el periódico El Mundo. Trump anuncia un aumento histórico del gasto de defensa, dice también el periódico El Mundo, y El País, Donald Trump, tenemos que empezar a ganar guerras otra vez, ha dicho Donald Trump, que se envuelve en una política militarista. Muchos confiaban en que Donald Trump, bueno, no se quedaría en gruesas palabras, y que había además algunos críticos que decían, bueno, sí, pero mientras tanto Obama ha seguido invadiendo países, etcétera, etcétera, y Donald Trump además había presumido en campaña de no estar muy interesado en el gasto militar, hablaba también de la OTAN. Bueno, pues ahora anunció ayer que va a elevar un 9% el gasto militar a costa de ayuda al exterior y ayuda al medio ambiente, anunció Donald Trump. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a... Buenos días, cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando, María. Y el nuevo, perdón, que se me ha olvidado el nombre. Respecto a la locuacidad de nuestros políticos, a mí me gustaría remarcar, si cabe, que ninguno habla inglés. Dios mío, ningún presidente del gobierno ha hablado inglés en España. Esto es una vergüenza. Solo hay que ver las imágenes de cuando hay alguna cumbre de presidentes en la que nuestros presidentes están apartaditos como si estuvieran castigados, mientras los otros cierran los negocios de verdad en los corrillos más cercanos. Bueno, sabéis que con esta sintonía, en efecto, sí, no hablan inglés. Bueno, lo que pasa es que también esa generación aprendió francés, ¿no? Siempre se ha dicho que había... Pero bueno, sí, otros políticos aprendieron inglés en sus países y también se aprendía francés, ¿no? Pero en fin...
Esta sintonía distingue la diferencia entre la agenda setting y la agenda de la cafetera, y enviáis vosotros noticias sobre las que queréis que pongamos atención a través de ese hashtag, la cafetera Injusticia Española. Y ha ido recogiéndolas María. Empezamos, de hecho, con una noticia que nos envía Kake Rodríguez. No es tanto una noticia, sino la conmemoración de hoy, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y como veréis en las redes, hay mucha gente reclamando esa visualización, esa visibilización de esta gente, ¿no? Que son ya más de 3 millones de personas las que padecen una enfermedad rara en España. Si nos vamos al tema de la justicia, que también nos ocupa hoy, Anita Reyes nos habla de que Jueces para la Democracia pide a la ONU comprobar la grave situación que atraviesa el Estado español, dicen, en cuanto a la independencia del Poder Judicial y acceso a la justicia por la ciudadanía, y advierten de que los recortes en la justicia han agravado esta situación de la saturación de los juzgados y tribunales españoles y han causado retrasos que consideran indebidos. Si nos vamos a otro tipo de cuestiones, como es, por ejemplo, la que denominaba Esperanza Aguirre, la cochofobia, hemos visto que sí que tiene consecuencias y nos hemos ido a los datos del Confidencial. Iñaki González, 83, nos habla de algo que considera él mismo revelador, y es que ha aumentado la mortalidad, sobre todo en enfermedades respiratorias. El Confidencial asegura que morimos más los españoles, pero también, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, también se destaca la subida de muertes causadas por enfermedades respiratorias, precisamente en el año en que la contaminación y las medidas para hacerla frente se han convertido en tema ocasional de debate. Aseguran que hasta un 18,3% de las muertes naturales están causadas por esta clase de enfermedades, mientras que el año pasado se encontraban en el 11,1%, un llamativo aumento del 7,2% de un año para otro. Si nos vamos además a otra noticia que también ayer por la noche tuvo mucha trascendencia, es la que nos envía Mercedes de la Fuente. Nos habla de otro muerto por pobreza energética y nos dice qué pasó con el pacto de la Gran Coalición, cuántos muertos más para que hagan algo. Y es que este lunes hemos conocido, como digo, la noticia de la que parece una nueva muerte por pobreza energética. Se trata de un vecino de Manresa que murió en un incendio y tenía la luz cortada desde 2011 en Manresa, como decimos. La víctima habría solicitado hace años ayudas puntuales para el servicio de comedor social en el Ayuntamiento de Manresa, aunque actualmente no se le hacía ningún seguimiento por parte de los servicios sociales porque no se le consideraba en situación de riesgo social. Y si nos movemos hacia Sol, Ángel Trianero nos habla de que la Policía Municipal ha multado a las activistas en huelga de hambre en Sol contra la violencia machista por desplegar una carpa sin tener permiso. Sin embargo, se trata de lo que, según asegura Europa Press, de que el ayuntamiento recalca que la sanción se puede recurrir y que se estudia la posibilidad de ampliar el permiso. Lo que ocurrió es que hay 2 sanciones interpuestas los días 24 y 25 de febrero cuando, coincidiendo con el mal tiempo, el grupo de activistas desplegó una carpa, algo que no está en el permiso de ocupación dado por la Junta Municipal del Distrito Centro y que consistía en una mesa informativa, pero no recogía el despliegue de esa carpa. Sin embargo, como decimos, el ayuntamiento ha recalcado que se puede recurrir esta sanción. Y para terminar, queríamos terminar con algo que algunos de vosotros lo habéis calificado como una situación, como un mensaje de odio. Outemurian, por ejemplo, hablaba de esta campaña de ultracatólicos contra niños transexuales. Dice, luchar contra la ideología de género lo llaman. Sin embargo, Galgo Callejero también dice que no todo vale en la publicidad y que fomentar el odio, según él, no es tanto la libertad de expresión. Escritor crítico habla de que este autobús, del que os voy a hablar, circula alegremente por España, también es una injusticia, es un ejemplo de odio y LGTBI-fobia. Se trata de los ultracatólicos de Hazte Oír, que han paseado un autobús por Madrid contra los niños transexuales. Se trata de, digamos, una contrapublicidad de una campaña que se hizo, como dijimos aquí en Euskadi, y era una campaña a favor del reconocimiento, como ellos decían, de niñas, que puede haber niñas con pene y niños con vulva. Bueno, pues Hazte Oír ha dicho que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen. Se ha podido leer, como decimos, en este vehículo de los ultracatólicos de Hazte Oír. Y esta es la respuesta, como decimos, a esta contracampaña. Una fobia a la libertad, a la democracia y a que seamos realmente libres. Sin embargo, vemos que también hay consecuencias a esta fobia a la libertad, como la que encontramos en Hungría, un país que levanta una segunda valla en su frontera con Serbia y que muchos de vosotros nos habéis enviado. Estará equipada con cámaras de vigilancia termográficas y con sensores y costará unos 123 millones de euros. Numerosas ONGs han pedido a la Unión Europea que actúe ante estas políticas unilaterales de Hungría, unas políticas, como decimos, de odio.
no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Resistencia. Buenos días, Fernando y María. Voy a contar una anécdota real. Yendo camino de Segovia por la autovía con una persona extranjera, vimos la cruz del Valle de los Caídos y le hice una pregunta si sabía quién podía estar allí enterrado. Ella, que era extranjera y muy culta, empieza a preguntar si estaba Felipe II o algún rey importante. Digo, no, hay un dictador que sometió al país 40 años y mató a un montón de personas. Y no se lo podía creer. Tuvimos que acercarnos para explicarle que ahí está el dictador y el líder del nacionalsocialismo español, José Antonio Primo de Rivera. Cosas curiosas que a veces da mucha vergüenza ser de este país cuando tienes que enseñárselo a gente. Bueno, que tengáis buen día. Un abrazo. Mirando, Emilio. No, digo que España a veces no esconde sus vergüenzas, y sino que las levanta metros y metros por encima del suelo. Yo recomiendo, como un ejercicio casi de antropología, pero yo también suelo ir con bastantes extranjeros al Valle de los Caídos a la misa que hay todos los días a las 11 de la mañana. Es una misa preconciliar antes del Concilio Vaticano II, que se oficia de espaldas a la gente, que se dedica diariamente a Franco, a José Antonio y al resto de personas que están enterradas allí. Para mí es una gran radiografía española, ¿no? Porque tirando de ese hilo puedes explicar desde este hashtag de hoy hasta muchísimas cosas, ¿no? Que en tantos años no se han movido porque hay una élite que utilizó la transición como una puerta giratoria y que sigue aquí. Oye, ¿qué pasó con porque se habló en un momento de exhumar del Valle de los Caídos a todos los que estaban allí enterrados, pero ¿aquello en qué quedó? Bueno, hay una sentencia judicial por aplicar y, bueno, hay algunos informes forenses de que en algunos casos puede ser muy difícil porque por las condiciones del granito donde está horadada la roca, que transpira mucho y al generar mucha humedad en todos estos años desde la inauguración del Valle el 1 de abril de 1959, los restos se han deteriorado, incluso se han casi solidificado unos con otros, pero bueno, lo que hay que hacer en cualquier caso es verlos todos, ver los que se pueden devolver, porque venían en cajas, digamos, nominales de cada pueblo. Se hizo una gran operación de recogida de restos humanos por toda España sin pedir permiso a las familias. De hecho, no existe hoy en día ni siquiera un censo de las, se dice 33.000, un censo público de las cerca de 33.000 personas que están enterradas allí, y mucha gente pues igual no sabe, ¿no? Piensa que en el cementerio de su pueblo está su abuelo o en un lugar de una batalla donde murió, y realmente sin que nadie les pida permiso se llevaron allí los restos para
un poco para escenificar una falsa reconciliación, ¿no? Que Franco es lo que hizo con el Valle de los Caídos es tratar de simbolizar que estaba uniendo las dos Españas una vez que España en 1955 entra en Naciones Unidas y tiene que aparentar que las rencillas de la guerra civil están superadas. Bueno, pues así despedimos a las emisoras que están conectadas ahora mismo vía FM, emisoras comunitarias que sabéis redifunden este programa por toda España. Sabéis que es un programa Creative Commons. Si tenéis una emisora, vuestra emisora de confianza, le podéis sugerir que redifunda el programa porque es un programa gratuito que pueden coger y redifundir. Y me decías algo más, Emilio. No, que no hay nada, y quizás lo más triste es que fue un lugar donde hubo un campo de concentración en el que miles de trabajadores esclavos tuvieron que edificar ese mausoleo para gloria perpetua de un dictador, y si uno hace la visita allí no hay absolutamente nada que recuerde que hubo gente que pasó por allí y que eran esclavos que trabajaban de sol a sol y que muchos de ellos incluso por las malas condiciones murieron construyendo ese monumento, ¿no? Y eso también dice muchas cosas de la sociedad española. Al final, esa vergüenza que asoma de la tierra pues es una enorme explicación, y es solo la punta la Cruz de los Caídos es la punta del iceberg español. Sí, porque esas son las raíces sobre las que se ha construido nuestra democracia, ¿no? Y eso debiera ser motivo de reflexión, ¿no? La justicia, la transición que se nos ofrece como esa etapa en la que se regeneró la vida pública española y se democratizó, y tantas asignaturas pendientes que quedaron, ¿no? Y que hay que afrontar en algún momento. Una sociedad madura y democrática debería afrontar. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias Mercedes de Loane, Carrington, Mediterranean, Anita Reyes, tantas y tantas personas, Harry Useful, Cora, Letra Escarlata, que se incorporan a este programa. Muchísimas gracias a todos aquellos mecenas que lo hacen posible, a quienes ayudáis a que este programa sea una realidad. Se han incorporado en las últimas horas Alberto, Nieves, Sergio, José Luis, en fin, un montón de gente que sabemos hacéis un enorme esfuerzo y os lo agradecemos de verdad de corazón. Nos vamos a marchar. Ahora podéis conectar con Carne Cruda, que sabéis que comienza en unos minutos, y os emplazamos a todos a que forméis parte también de la gran familia de Carne Cruda. Muchísimas gracias, Mary, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Emilio, gracias. Muchas gracias. Adiós a todos, hasta mañana. Gracias, expatriados. Nos escuchamos mañana. Bueno, Fernando, yo me hice mecenas porque tenía un poco de mala conciencia oír un programa que se estaba haciendo o se estaba levantando con mucho esfuerzo de mucha gente que colaboraba, y yo no lo hacía. Te digo que tenía mi corazón dividido entre tu programa y el de Carne Cruda. Normal, y decidí hacerme mecenas porque tú llevas menos tiempo y claro, al empezar siempre es más difícil. Sin embargo, os oigo a los dos y algún día, cuando mejore mi economía, también me haré mecenas de Carne Cruda. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Adiós a todos. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.